Buena gente, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo episodio de LRC Podcast. Estamos en el 10º episodio del podcast. Y bueno, hoy venimos con un libro distinto. Venimos con un libro que va a romper con el itinerario que capaz que le venía acostumbrando a ustedes. Hoy venimos con un libro de otro género. Mas no significa que este género no sea de total interés para una gran cantidad de personas. Este género al que me refiero, me estoy empezando a incursionar. Empecé con este libro y ahora estoy leyendo otro más. Y el género del que hablo es la filosofía, la lectura de la filosofía. Es un tema controversial, a veces si la filosofía tiene un uso práctico, ¿no? La filosofía, como yo lo veo, porque en lo que son las personas hay millones de opiniones y ninguna válida, o sea, ninguna como una verdad absoluta, podemos decir de que la filosofía lo que viene a hacer es como herramienta para nuestro día a día. ¿Me entiendes? ¿Se me entiende a qué me refiero? Leyendo este libro, este se van a dar cuenta que muchas de las cosas, o sea, me di cuenta yo personalmente y quizás también ustedes, de que hay ciertos aspectos con los que yo actúo que van en concordancia a lo que postula esta persona, este autor tan conocido. Y para no darles tanto misterio, la obra de la que vamos a tratar va a ser la Apología de Sócrates, escrita por Platón, que narra los hechos o el juicio final previo a la muerte de Sócrates antes de que nada sea condenado. El libro en sí, un guión, es como algo así como una obra de teatro, solo que en la mayor parte, o sea, en el grueso de la obra, está Sócrates hablando, haciendo una muestra increíble de su elocuencia, haciendo una muestra increíble del léxico y del razonamiento. Por ejemplo, uno de los aspectos que yo decía de que está en nuestra vida cotidiana, que particularmente se nos va a profundizar en el segundo episodio que tengo preparado de esta obra, es el método socrático, que particularmente es el método que yo, sin saber el nombre que se le había dado, era la forma en la que yo tenía para analizar mucho los problemas que eran complicados de resolver y tenían que desglosarse en varios bloques. Eh, y la filosofía en sí, no solo te da una forma de resolver problemas, te da una visión de la vida. Distintos autores exponen el significado de la vida, cuál es el significado que le ven. Otros le dan un aspecto mucho más metafísico, otro más científico si se quiere, otro más quizá más abstracto con lo que es la metafísica y lo relacionan con la religión. Por eso yo creo que la filosofía es un campo interesantísimo para abordar a lo largo de este podcast porque, como dije, tiene tantas facetas en las que nos podemos incursionar y debatir en nosotros, en comunidad. Dicho esto, quiero también comentarles que los episodios del libro de Cómo hablarla cualquiera van a continuar. O sea, el guión está hecho y están en proceso de grabarse, así que no se preocupen por eso. Este episodio viene más que nada como viene a colación para empezar a meter el tema de la filosofía, que es un tema que me interesa y que me quiero empezar a introducir. eh, y no tenía ganas de esperar hasta terminar con todo un episodio entero del libro. Encima yo creo que es mejor porque es como que descontractura un poco la rigidez capaz que del itinerario del podcast y no sabes qué esperarte, si sabes si escuchar un podcast
habilidades comunicativas o de filosofía. Que yo creo que esa espontaneidad que puede llegar a adquirir el podcast le va a dar un toque mucho más humano y más flexible. Dicho esto, espero que le guste. Ahora le dejaré con el episodio, con el grueso de la información, con el desarrollo. Si tienen alguna duda o alguna opinión acerca de lo que yo dije, escríbanlo en los comentarios. Justamente los comentarios van a ser el lugar donde convocamos a todas estas personas que estén escuchando atentamente al podcast para que comenten las contraposiciones que tengan acerca de lo que yo postulo, de lo que postula Sócrates. Y cabe recalcar que por más que sea Platón el quien escribe y Sócrates quien lo recita, sean dos de los filósofos quizás más importantes de la historia de la humanidad, no significa que vos no te encuentras de acuerdo con ellos. Es totalmente válido sentir de que quizás las cosas no eran tan así. Particularmente en este episodio creo que no se va a ver ninguna contraposición mía con el texto, pero tranquilamente puede ocurrir. Es más, el siguiente libro de filosofía, si quieren le doy un spoiler, ya adquiere un tono mucho más de opinión. Así que lo que va a estar bueno es que vamos a discernir en un montón de cosas. Y al discernir un montón de cosas haré la puerta al debate, que no es otra cosa que hacernos más sabio a cada uno, si sabemos qué lecciones sacar. Eso fue todo. Espero que le guste el desarrollo. Y si tiene alguna duda, comentario o consejo, dejen en los comentarios. Nos vemos. Porque una vida sin examen no es vida. Eso fue lo que escribió Platón, según dijo Sócrates en la corte, en el juicio que determinaría su vida. En esta frase que acabo de mencionar, Sócrates menciona un gran principio en su vida, que sería la autorreflexión, para conseguir acercarnos a la mayor plenitud de vida que podamos obtener en el transcurso de nuestra vida. Bueno, creo que para cualquier persona va a ser complicado pensar en base a qué hago esta autorreflexión, porque es un tema demasiado amplio y demasiado subjetivo. Sin embargo, yo creo que acá yo puedo dar mi opinión, y con el mero hecho de dar mi opinión voy a hacer pensar a quienes estén escuchando, y les voy a dar ideas para que vayan, ponernos a favor o en contra, y así van forjando su propia visión del mundo. Pero yo creo que primero tenemos que tener en cuenta nuestro significado de vida. ¿Qué queremos conseguir con nuestra vida? Obviamente la pregunta va a tener casi infinitas respuestas, ¿no? Pero significado de vida para Sócrates no es más que otra cosa que el perseguir el conocimiento y la plenitud. Y acá me pone a pensar, nosotros trabajamos para mejorar en dos áreas, solamente en dos áreas, en lo que sería el saber y lo que es el hacer. Yo creo que son dos esferas de lo que a lo que dedicamos nuestro tiempo muy, muy amplias. Son las dos generales, si se quieren, y quizás podemos hablar una tercera, que puede ser cosas que te dan estatus o poder ante las otras personas. Sin embargo, para la mejoración personal, las dos cosas que practicamos son el hacer o el saber.
Empecemos explicando el saber. El saber, bueno, son todos aquellos conocimientos que tenemos, tantos prácticos como no tan prácticos. Por ejemplo, el conocer gran parte de la discografía de una banda de rock, por ejemplo, dígase Metallica, no te va a hacer, no te sirve para algo práctico en la vida. Pero sin embargo, es un saber, es un conocimiento. Así que no tenemos que encerrarnos o encasillarnos que todo conocimiento es práctico. Sin embargo, no, por más que no sea práctico, no significa que no tenga importancia. El mero hecho de leer o consumir algún contenido artístico por ocio también es una incorporación de saber que no es práctico a fin de cuentas. Después tenemos el hacer, que el hacer es, en general, todas esas acciones que en, en, en la mayoría de los casos son prácticas, que pueden ir desde resolver integrales en matemática, porque uno sabe resolver, o sea, sabe hacer integrales, o puede ser el mismo hecho de practicar un deporte o practicar levantamiento de pesas. Todos esos son habilidades o disciplinas que uno practica para mejorarse en lo que es esa tarea específica. Por ejemplo, vos pensás eh, que cuando estás levantando pesas estás levantando para ir mejorando o manteniendo un estado físico. Por lo general, cuando uno empieza para mejorar su estado físico y después llega a un punto donde, si se quiere, lo mantiene y no lo mejora. Pero, sin embargo, estamos practicando el hacer porque estamos practicando una disciplina o una acción. Ya he explicado estos dos grandes campos de donde invertimos tiempo. Decimos, ¿en base a qué hacemos esta autorreflexión? Y bueno, yo personalmente, lo que a mí o sea, yo cuando me pongo a pensar yo quiero, ¿qué quiero con mi vida? En un aspecto de lo más macro, sería tener el hacer suficiente que me permita vivir, que me permita estar tranquilo en este sistema por el cual necesitamos dinero para sobrevivir y subsistir. Y también tener el saber, no necesario, pero dedicarme al saber como ocio. Dedicar mi vida a aprender cosas por obra pura de la curiosidad. Me refiero, uno cuando lee filosofía, o al menos en lo que es personal, yo leo filosofía para entender de una manera distinta cómo esa persona entendía el mundo o cómo veía las cosas. Eh, por ejemplo, esta mismo estamos basando en este episodio en una obra de filosofía, quizás una de las más importantes de la historia de la humanidad. Y a mí o sea, en comparación a otra persona no me hace más capaz de para un trabajo. Sin embargo, mi mente se torna mucho más rica en conocimientos cuando yo leo estas obras, las interpreto, las discuto, las relaciono. Y es ese adjetivo que cuesta mucho ponerle a la mente cuando una persona conoce más. ¿Viste que dicen muchas veces que el viajar te culturiza o el viajar te hace más sabio? Bueno, uno puede responder con un montón de palabras. ¿Qué te hace el saber? Y bueno, te culturiza, te hace más sabio, te hace más interesante, te hace también más curioso. Pero, ¿cuál es el afán que uno puede tener por aprender? Bueno, hablo con la mera humildad de que no sé, no soy un experto en ningún tema, soy bastante aficionado en la mayoría de los temas que me encantan, pero sin embargo siempre intento dedicarme al saber, dedicar un poco de mi tiempo al saber, e incluso de antes que haya pensado y escrito este concepto, porque el concepto lo escribí en mis notas
apenas hace unas semanas y lo desarrollé en lo que va de esa semana que empecé con la idea de dos esferas que serían el hacer y el saber, hasta ahora que he terminado de desarrollar la idea en el papel y en mi mente. Siempre desarrollé un poco de tiempo en el saber. Y en lo que ya va más personalmente me encanta, por ejemplo, leer un libro y después poder decir, no, esto me hace acordar al libro este, ver una película, decir, che, esto me hace acordar a esta película, estudiar hechos históricos, porque todas estas habilidades no me hacen más competente que otra persona para un puesto de trabajo. No me hacen más apto para el mercado laboral. Pero yo creo que la satisfacción que uno puede llegar a tener cuando es capaz de, de ver esas cosas y fascinarte por la cantidad de cosas que uno puede aprender, por las cosas que pasaron, por las cosas que puede pensar. A ver, bueno, este episodio ya expliqué antes que va a ser básicamente una divagación de mi mente. Obviamente tengo unas notas, tengo unas 2 páginas escritas de lo que voy a hablar, pero la idea del episodio no es tanto seguir el guión, va más en, en ir transitando un camino que no está marcado todavía. Así que em, es increíble ver, conocer lo que hace la gente. Hay cosas que el ser humano ha creado que son realmente obras maestras. En cada área tiene sus obras maestras. Como de la filosofía puede ser una obra maestra de la apología de Sócrates, que en lo que estamos hablando ahora, la obra maestra de, por ejemplo, la literatura puede ser algún libro de los clásicos, de los griegos, puede ser algún libro de Cervantes, alguna obra de Fyodor Dostoyevsky, que lo estuve escuchando un montón a Jordan Peterson hablar de esta persona. Y a mí particularmente me llama ese afán por aprender y decir, che, me gustaría leerme alguna novela de Dostoyevsky o alguna novela de Orwell o alguna novela de Hemingway, que son todos autores clásicos que el promedio del humano no conoce. El promedio del humano es ignorante. Ignorante en varias áreas y en otras partes somos bastante cultos. Pero lo que me parece increíble es que muchas personas se están privando de conocer eh, estas maravillas que hay en cada mundo. Porque, por ejemplo, a mí me fascina capaz la literatura, pero otro capaz que le fascine lo que es la historia, y otro le fascine lo que es la, la historia económica, y otro que lo que le guste la historia del arte, y otro que le guste el fútbol, el deporte, el conocer del deporte. Son todas áreas que uno puede ir profundizando, pero una no tiene más importancia que la otra. Yo, ¿por qué? O sea, en conclusión, ¿en qué puedo decir de que es satisfactorio trabajar el saber? Es que nos acercan a una mente mucho más rica en lo que es el razonamiento, en la deducción, en la relación de conceptos. Eh, es una Son cosas que no... ¿Viste cuando dicen que te amuelan la cabeza los libros? Bueno, mientras más leamos, mientras más conozcamos, nos va a dar una visión más periférica de lo que es el mundo. Obviamente nunca vamos a llegar a un fin, pero es básicamente abrirte la cabeza. Si quieren lo pongo en términos más contemporáneos, pero es como levelear tu mente. Es levelear tu mente para poder pensar de una manera mucho más completa y de una manera mucho más crítica. Así que
hablando en el lenguaje que estaba hablando antes, hablando en el lenguaje de los videojuegos, uno practica el saber para levelear la mente y, y tener todas esas habilidades básicas que son para el ser humano. Después tenemos el hacer, que el hacer yo creo que tiene el valor desde el momento que parte de que parte esa persona que nos paga impuestos, que nos pone tributos a nuestras producciones, que nos pone en precio nuestro tiempo. O sea, es decir, de que el valor del hacer sube exponencialmente en el momento que tenemos que vivir y no lo podemos hacer gratis. Yo creo que es algo que deberíamos subrayar en todo esto. El concepto del hacer tiene una mayor importancia en el momento que quizás ahora en este último siglo las competencias necesarias para alcanzar un trabajo son mucho más exigentes. Por eso no cualquiera que ya haya terminado el secundario puede entrar a una empresa. Sin embargo, cuando yo digo practicar el hacer, no va solo en ir al colegio. ¿Por qué? Porque yo digo que el ir al colegio en parte es practicar el hacer. Tenemos una infame asignatura, materia, como le llaman en sus países, que es matemática. Es muy odiada por bastantes, es muy amada por otros, pero lo que no podemos negar es que es importante para lo que fue el desarrollo humano a lo largo de la historia. La matemática nos viene acompañando desde el día de que los mismos sumerios empezaron a cobrar por sus propias producciones. Y ahora tiene un valor mucho más importante, y su complejidad escaló niveles que las personas del pasado no hubieran pensado. Entonces vos cuando vas al colegio y aprendes matemática, por ejemplo, estás viendo la función seno. ¿Para qué aprendes esto? Bueno, voy a continuar esta pregunta luego, pero quiero hacer este breve inciso. Podemos decir de que capaz que una de las profesiones más importantes, quiero referir de vuelta, una de las profesiones más importantes, no la más importante, sino una de las más importantes, probablemente sean los ingenieros. Los ingenieros al menos nos llevaron a donde estamos ahora. Quizás hasta el siglo XVII capaz que no tienen un rol tan importante, aunque si lo tienen son de suma importancia de lo más básico que puede ser la construcción de una ciudad o la construcción de edificios. Pero ya creo que en un momento cuando se descubre lo que es la luz o la máquina, todo el modelo capitalista se puede regir sobre los ingenieros. Así que vos cuando estás practicando matemáticas estás básicamente preparándote para ser un mejor ingeniero. Es sobre por qué, y acá le respondo la pregunta, ¿por qué estamos estudiando la función seno? ¿Por qué estamos estudiando el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el MRV? ¿Por qué estamos viendo lo que es el tiro oblicuo? ¿Por qué estamos viendo todo lo que son la suma, resta, multiplicación y división con polinomios? A ver, lo que dije antes, ¿no? De que en parte el colegio nos prepara para ser mejor ingenieros. Obviamente que el mundo se rige también sobre otras carreras también, no solo sobre los ingenieros. Pero los ingenieros son los que le han dado la infraestructura necesaria para que todo el sistema se desarrolle, tanto el sistema económico como el sistema político. Si no tuviéramos ingenieros, no tendríamos una edificación con la cual el mismo presidente pueda habitar y regir sus funciones administrativas. Por eso creo que el hacer toma ese valor.
Porque para el sistema que nos estamos encontrando actualmente, una persona capaz es lo mínimo que necesitamos. No. En parte, no solo el hacerse lo practicamos en el colegio y no solo sirve para ser un empleado, sirve también para la gente que es empresaria. O sea, si yo te digo que el hacer solo se practica en los empleados y los empresarios no practican mucho el hacer, te estoy mintiendo porque cualquier empresario en un principio tuvo que aprender a, no sé, gestionar personas, a hacer grillas de Excel para, para manejar cómo van las ventas, cómo van los sueldos, cuánto tiene que pagar a cada persona. Una persona tiene que saber hacer ciertas actividades. La persona que sepa hacer más habilidades prácticas dentro del sistema es más competente. Y esto te sirve tanto para ser un empleado, para ser un empleador. O sea, no tenemos que discernir que el hacer es solo para los empleados. El hacer es para ser una persona más competente, tanto para hacer un proyecto propio que para colaborar en el del otro. Sin embargo, no todo el tiempo son habilidades prácticas las que aprendemos. Muchas veces aprendemos a hacer cosas poco prácticas y el ejemplo creo que más claro que tenemos con el auge que tuvo fue la calistenia. Un calisténico no... O sea, por saber hacer una dominada con una mano o saber hacer una muscle up o hacer una pistol squat o también como se conoce como una sentadilla o una pierna, no es... no tiene ninguna ventaja si nos ponemos a pensar desde un punto del sistema. Pero también lo hace con el pasatiempo, con el ocio. Cualquier persona que practica un deporte por ocio también practica el hacer, pero por el ocio, no por una paga ni por nada. Entonces, nosotros, o sea, yo cuando escribo las notas me pongo a pensar, está bien. Pero ¿dónde encontramos el balance entre la cantidad necesaria del hacer y la cantidad necesaria del saber? Y si te lo tengo que poner en números, o sea, si lo tengo que parametrizar, no sería capaz. ¿Por qué? Porque es algo tan subjetivo, como dije antes, que podemos ponerlo con unas reglas capaz un poco más abstractas. Y yo lo que había escrito es que primero debemos buscar ser lo suficientemente competente, o sea, adquirir el hacer necesario para poder subsistir en este sistema. Para luego dedicarnos dedicarnos en ser aprendices del saber y del hacer por el ocio. En pocas palabras, lo que me refiero en esta cosa, en esta frase que escribo, es que está perfecto. Una ventaja que nos da o sea, la ventaja que nos da practicar actividades prácticas es que nos da mucha más posibilidad de tener un trabajo, o que nos den un ascenso, o tener una propia empresa, es que nos dan el dinero necesario para subsistir. Que sin dinero no podemos subsistir en el sistema. Podemos subsistir fuera del sistema, pero es complicado. O sea, no sé si se puede vivir indocumentado afuera en un campo sin dueño, sin pagar impuestos ni nada. Solo cazando, viviendo en una cabaña. Pero si nos centramos en lo que es dentro del sistema, el dinero no nos ayuda a vivir y ganarnos nuestra plaza de trabajo siendo más competentes es lo que vamos a tener que hacer para ganarnos esa plaza, ¿no? Luego, una vez que podamos cubrir esas necesidades, porque
cuando ya capaz nos independicemos, no siempre vamos a tener una ayuda monetaria de nuestros padres. Así que consideramos el hecho de que no nos ayudan. Entonces decimos que primero intentamos cubrir nuestras necesidades básicas, que cómo se cubren con dinero. ¿Y cómo se consigue el dinero? Siendo competente en el campo laboral, que se consigue practicando el hacer. Y luego, una vez que tengamos esas necesidades cubiertas, tenemos tiempo de dedicarnos al saber y al hacer. Pero al hacer por ocio. No es con una obligación. Aunque siempre podemos decir, siempre podemos decir de que una persona no siempre está intentando mejorar su saber o el hacer por ocio o ya sea por necesidad. Muchas veces estamos tirados en la cama con el celu, mirando videos en Instagram o en TikTok y estamos ahí así nomás echados en la cama y no estamos ni practicando ni el saber, ni el hacer, ni nada. Estamos solamente dejando que el tiempo pase. Entonces es ahí cuando nos preguntamos, así, en silencio. Como decía Sócrates, una vida sin examen no es vida. Y nos preguntamos con la autorreflexión, siendo críticos con nosotros mismos y siendo imparciales a la hora de hacernos estas autopreguntas, decimos, ¿estoy practicando tanto el saber como el hacer a igual manera de lo que yo quiero dedicarle? Porque capaz que hay gente que no encuentra sentido a leer filosofía o leer literatura o leer ficción, o incluso no le encuentra sentido practicar aprender a programar por ocio, pero que después a la larga te da más competencias en el campo laboral. Muchas personas no ven el sentido de eso, ven nomás el sentido de la primera parte de la frase, que es ser competente en el mercado laboral con lo mínimo y vivir. Y vivir una vida ya muy monótona, muy desde el punto de vista personal, muy aburrida, pero que para ellos es una vida totalmente digna, totalmente coherente para que ellos vivan. Así que acaba ya el juicio propio. ¿Qué tanto tiempo quiero desperdiciar? Obviamente la respuesta de la mayoría será, no quiero desperdiciar nada de tiempo. Bueno, es verdad. Está bueno el entusiasmo, pero en un momento de tu vida vas a perder tiempo. Por ejemplo, hoy pongo un ejemplo. Hoy yo tenía que grabar a las 3:05 de la tarde. Y bueno, empecé a grabar a las 4:10 de la tarde. Eso que me dicen, perdí media hora. Y bueno, o sea, no me puedo poner mal por perder una hora, porque si no estaría perdiendo más tiempo poniéndome mal. Sin embargo, ese es lo más eficaz, intentar no perder tanto tiempo procrastinando y postergando lo que tenemos que hacer. ¿Y si no tenemos nada que hacer? Una pregunta. Si no tenemos nada que hacer, es momento de nosotros darnos una misión de vida, un significado de vida. Yo le decía de que mi significado de vida era en parte cubrir esa necesidad que mi curiosidad tiene. Yo soy una persona muy curiosa, lo tengo que admitir, soy muy curioso. Y a lo largo de mi vida me estuve yo siempre aprendiendo algo nuevo. Sea después una habilidad práctica, por ejemplo, yo he aprendido a programar solo, o sea, con tutorial y todo, no autodidactamente, pero, no solo el intemperie, pero sí con tutoriales. Y que después me han servido para llevar a cabo proyectos escolares.
Y todo fue gracias a que yo tomé la decisión, o más bien mi curiosidad tomó la decisión de aprender esta habilidad, pero no la hice para ser más competente. Realmente la aprendí en un momento que no tenía que hacer nada, no tenía ningún hobby por el cual me dedicaba. Y nada, hice eso. Yo creo que la vida en sí vale la pena si estamos haciendo algo, estamos persiguiendo algo. Muchas veces decir, bueno, aprende algo. Bueno, pero no siempre es aprender algo. Uno puede, como, o sea, se me acaba de ocurrir una persona de que tenía tiempo libre y que no pensaba, no se ponía a practicar cosas. Esa persona es el polémico Karl Marx. Karl Marx era una persona de de la alta clase en Alemania. O sea, con una familia adinerada en Alemania, luego se va a vivir a Inglaterra. Y en vez de, o sea, él era dueño de los medios de producción. Y en vez de, no sé, ponerse a aprender a tocar el piano y ser un prodigio en el piano o en el ajedrez o en algún deporte o en cualquier otra actividad, lo que hace fue escribir unos volúmenes de análisis político y de naturaleza humana y económico y un montón de otras ramas más, que es básicamente espléndido. Pero ahí Karl Marx no practica en ningún momento el hacer, no practica ninguna disciplina. No practica ninguna disciplina, me refiero. Así que cualquier cosa que hagamos nos pone un paso por delante por el cual por quienes no hacen nada. No hacer nada es el escroleo inconsciente que tenemos en las redes sociales. Capaz que puedes destacar un dato o dos de los TikTok que ves, pero ¿acaso eso te llena? Uno al final del día, uno está satisfecho por decir, mira, qué bien que hoy aprendí que las ballenas les dura la respiración alrededor de 18 minutos en el fondo del océano, por decir un ejemplo. Yo creo que la verdadera satisfacción es cuando uno puede poner en práctica algo que le dedicó tiempo. Sea, por ejemplo, cuando vos estás en un partido de fútbol y metés un gol y ganás el partido o el torneo, la liga, lo que sea que te estés jugando, decís, yo tuve que pasar por un periodo el cual dediqué mi tiempo para aprender esa habilidad particular que me permitió meter el gol en este partido para después ganar. Lo mismo con ver una película. O sea, ver una película es también dedicarte al saber. Pero ¿de qué manera? Más que nada por culturizarte en los distintos temas que pueden llegar a tratar. O sea, muchas veces las películas nos tienden a culturizar, o sea, no en sí del mundo, sino más que nada del propio submundo que tiene que ver con el cine. Y al momento de ver una película, nosotros lo que hacemos, porque estamos en una charla y después mencionamos esa película en la charla y empezamos a hablar, o sea, o hacer una mera referencia. O sea, yo para hacer esa referencia tuve que ver hace meses una película, la cual me permitió hacer este comentario, esta comparación perfecta. O sea que, en cierto punto, dedicarte al saber te amola la mente, como decía antes, te cambia la forma de pensar. Y es importante, obviamente, es un dato de color, no adoctrinarse o encerrarse o encasillarse incluso en un mismo, en un mismo foco o, o en un mismo tipo de contenido. Por ejemplo, si vos lees solo pensadores comunistas, más allá si vas a ser comunista o no, lo único que va a tener la perspectiva comunista. Que no es nada malo tener solo una perspectiva, pero lo que es verdad que te permite pensar de una manera más periférica es
intentar culturizarte de la manera más amplia posible y la manera quizás más neutral. Aunque hay veces en algunos casos que es importante capaz o es no entretenido, sino interesante culturizarte con los extremos. Por ejemplo, ¿por qué se estudia Hitler? ¿Por qué se estudia Mussolini? Porque son regímenes de extrema derecha o extremo fascismo, o sea, no extremo fascismo, sino en sí fascismo, nazismo. Se lo estudia por el éxito que tuvieron y, y si uno no se centra más en estudiar las cosas de manera neutral, lo que es no vamos a poder tener una mirada periférica, vamos a tener una mirada mucho más conservadora de lo que de los temas, ni siquiera ni un extremo ni el otro, que también es bueno a veces convivir en algunos extremos, convivir, no solo no residir, o sea, no solo consumir ese tipo de contenido. Bueno, por último, para cerrar, tenemos este tema de la voluntad y de lo que hablamos antes de la procrastinación. Que básicamente sería el último pilar que quiero tratar en este episodio. Hablábamos de la voluntad, de que a veces no te dan ganas. Y te preguntas, ¿cuándo está bien dar una pausa? Y yo considero de que uno tiene que dar la pausa cuando ya el hacer que estamos haciendo, o sea, la actividad que estamos practicando, sea para saber, sea para hacer, nos sobrelleva al estrés. Muchas veces el estrés nos tiende a producir mal, mal horario de sueño, mal desarrollo muscular, mal recuperación muscular o recuperación física. Y la obsesión en cierto punto te lleva a estos déficits de salud que no llegan a estar buenos o del todo recomendables. Por eso creo que la voluntad que tenemos que tener para estar activamente intentando o enfocarnos en el hacer o en el saber, va más en parte a vivir una vida llevadera en la cual los momentos que tengamos una pausa intentemos alejarnos de todos eh, estos triggers de dopamina barata, como puede ser la masturbación con pornografía, la, el contenido de TikToks y Reels o Shorts en YouTube. Básicamente es lo que son todas actividades de dopamina barata que no te llegan a ni siquiera dar un buen provecho o no te dan un profit que vale la pena. Por eso muchas veces caemos en esas tentaciones, pero si somos capaces de evitarlas, enfocarnos en, en otras actividades que nos van a poner muy delante los demás. Una actividad que no mencioné, que no creo que uno lo piense como una actividad que practica el saber, es la introspección. El mero hecho de estar ahí sentado sin hacer otra cosa que autoexaminarte es otra tarea del saber. Por eso es importante que no tengan que hacer nada. Bueno, sentate y pensá. O sea, muchas veces nuestros pensamientos mismos pueden ayudarnos a practicar el saber. No podemos parametrizar cuánto practicamos el saber o cuánto practicamos el hacer. Obviamente a veces se mide por horas o por días a la semana, pero no podemos regirnos por decir, bueno, tenés que practicar el saber 10 horas semanales y el hacer 30 horas semanales. Eso es la complejidad que tiene la autoexaminación. Por eso, para cerrar el bloque, quiero recitar la frase con la que empezamos el episodio, que dice:
una vida sin examen no es vida.